y caballeros, y hoy les traemos una hermosa historia, el niño del pijama de rayas. No, esto no. Esta hermosa historia de gran inocencia nos trae un niño, el cual está profundamente en un mundo que es holocausto nazis. Él hace una bella historia con su amigo Samuel, que él lo conoce en una gran aventura que él hace. Esto traerá grandes consecuencias. Hoy le traemos el primer capítulo, el descubrimiento de Bruno. Le traemos a Bruno, a María, la madre, Gretel, el mayordomo y a la vez el general. Un día, Bruno, un niño de 8 años, vuelve una tarde después de jugar con sus amigos. Se llevó una gran sorpresa, porque a ver a María, la criada de la familia, estaba en su dormitorio sacando todas sus cosas, hasta los pertenencias que le había escondido. ¿Qué haces? ¡No toques eso! Le dijo Bruno a María con toda la educación que fue capaz, porque no le gustaba que le robaran sus cosas. María sacudió la cabeza, señaló la escalera y apareció la madre. Madre, ¿qué pasa? ¿Por qué María está revolviendo mis cosas? Está haciendo las maletas. Haciendo las maletas. Repitió él, analizando si se había portado mal o había dicho una de esas palabrotas que no puede decir. Pero nada venía a su mente. ¿Qué será? Necesitaba explicación. ¿Qué hice? Ya verás, hijo, que de hecho vivirás una gran aventura junto con tu padre, tu hermana y conmigo. No le importaba demasiado que vaya Gretel, al final era una tonta remate. ¿Pero por qué? ¿Nos vamos a mudar? Por el trabajo de tu padre, ya sabes lo importante que es, ¿verdad? Sí. Bruno sintió con la cabeza, siempre acudía a muchas visitas a su casa, con un uniforme fabuloso, aunque no estaban de todo seguros de que consistió el trabajo de su padre. ¿Qué clase de trabajo? Un trabajo donde se requiere una persona muy especial. El pequeño quedaba muy preocupado, ya que se mudaría lejos y no verían más a sus amigos. Después de una hora se dirigieron a camino a su nuevo hogar. Capítulo 2, la casa nueva. Cuando vio la casa por primera vez, Bruno vio los ojos. Sus labios formaron una O y sus brazos extendidos hacia los lados. Era todo lo contrario a su casa. No creía que fuera verdad que viviera ahí. Hora más tarde. Yo creo que nos hemos equivocado de casa. A nosotros no nos corresponde pensar. Hay personas que hicieron con nosotros. Bruno no entendió lo que se refería a su madre, pero dijo: Creo que sería mejor olvidar todo esto y volver a nuestro hogar. La experiencia es la madre de la ciencia. Añadió Bruno. Era una frase que había aprendido hace poco, que le gustaba usar mucho. La madre suspiró. Enseñarle el refrán, a mal tiempo buena cara. Bueno, pero yo no veo que estemos poniendo buena cara, así que deberías decirle al padre que has cambiado de idea. Bruno, ¿por qué mejor no vas a ayudarle a María a deshacer las maletas? Bruno no entendía cómo había podido llegar a aquella situación. Él estaba tan tranquilo jugando en su casa, deslizándose por la barandilla, jugando con sus 3 mejores amigos, intentando ponerse de puntilla para ver todo Berlín. Y de pronto está encerrado acá, en esta casa fría y horrenda. En la habitación... Este no es mi hogar y nunca lo va a ser. Bruno entró a su habitación y encontró toda su ropa esparcida por la cama. Sus juguetes y sus libros todavía estaban empacados. María parece que no sabía sus prioridades de él. Madre María, que vengo a ayudar. Si quieres, separa estas cosas y ponlas en la cómoda. Tras un largo e incómodo silencio, Bruno le pregunta a María: ¿Qué opinas tú de todo esto, María? Yo no sé nada para opinar de esto.
pero ya escuchaste a tu madre que el trabajo de tu padre es esto. Ya sé que el trabajo de mi padre es muy importante. Estoy harta de que hablen de eso todo el día. Yo creo que el padre debería replantearse ese empleo. Entonces escucha el chirrido en la puerta. Bruno creyó que era su padre y que lo había escuchado. La puerta se abrió y Bruno vio un hombre joven. Parecía ese hombre que nunca había visto un niño, no sabía si comerlo, patearlo y empujarlo por la escalera, pero al final lo saludó con un gesto rápido. ¿Y ese quién era? No sé, creo que era uno de los soldados del Estado. Pues no me ha caído para nada de tiempo. Es muy serio. Bueno, padre. Sí, pero los padres tienen que ser serios. Bruno se quedó pensando unos largos minutos sobre cómo será su vida en ese lugar. No veía ni un niño con quien jugar, no jugaría con Gretel. Y de repente vio una ventana. Se acercó y se pegó en el cristal. Y lo que vio le produjo un frío y un intenso temor. Capítulo 3. Tonta de remate. Bruno estaba seguro que había sido dejar mejor a Gretel en Berlín, cuidando la casa, porque esa niña daba muchos problemas. Y más a él. Él se acercó a la habitación de su hermana y sin llamar a la puerta se encontró con su hermana ordenando sus muñecas. ¿Qué haces aquí? Gritó enojada. ¿Trajiste las muñecas? Pues claro, ¿qué quieres que hiciera? ¿Dejarlas en casa? Podrían pasar semanas antes de que volvamos a Berlín. ¿Semana? Repitió el fingiendo decepción. Pero en secreto se alegró porque se había resignado a pasar todo un mes entero acá. ¡Oh, qué alivio! ¿Pero estás segura? Se lo he preguntado al padre y me ha dicho aquí que nos quedaríamos en un futuro inmediato. ¿Qué significa un futuro inmediato? Las próximas semanas, unas 3 semanas. Eso es bueno. Y no es muy bonito, ¿verdad? Es horrible. Siguieron hablando unos minutos. Bruno supo que los dueños anteriores era la familia Hauschultz. La casa igual se llamaba así, pero igual le llamaba la atención porque su casa de Berlín solo era el número 4. ¿Por qué un nombre? Esta nueva casa. Sal de encima de mi colcha, la estás arrugando. Pensando e ignorando lo que le dijo Gretel, Extraño a mis amigos. Bruno se hizo el desentendido por unos minutos, pero luego de que Gretel le sintiera, se rendió y le dijo que lo acompañara hasta su habitación, ya que en la ventana de ella solo se apreciaba un bosque y no tenía la misma vista que él tenía. Se sentía todo un rey. Le enseñó la ventana y Gretel, no muy convencida, se acercó para cerrar. ¿Están ahí? Gretel tragó saliva ansiosa y rezó para que volvieran a Berlín. Cuando se acostumbró al sol, observó lo que tanto temía. Fin. Vivieron por la ventana. Para empezar, no eran niños, al menos no todos. Había niños pequeños y niños mayores, pero también padres y abuelos. Quizá también algunos tíos y unas cuantas personas de las que viven en las calles y que parecen no tener familia. ¿Quiénes son? ¿Qué clase de sitio es este? No lo sé, pero no es tan bonito como Berlín. ¿Y dónde están las madres, los niños y las abuelas? Quizás viven en otra zona. Detrás de la alambrada no crecía hierba. De hecho, a lo lejos no se veía ningún tipo de vegetación. El suelo parecía de arena y Gretel solo vio pequeñas cabañas y grandes edificios cuadrados. Abrió la boca para decir algo, pero no encontró palabras para expresar su sorpresa. Así que hizo lo único sensato que se le ocurrió, volver a cerrarla. ¿Lo ves? No lo entiendo. ¿A quién se le ocurriría construir un sitio tan horrible? ¿Verdad que es horrible? Parece que esas casuchas tienen una planta. Mira lo bajas que son. Deben de ser casas modernas. Padre odia las casas modernas. Entonces no le gusta. No, debe de ser el campo. ¿El campo? Sí, debe de ser eso, es el campo. Y seguramente esta es nuestra casa de veraneo. No lo creo. ¿Qué vas a saber tú si solo tienes 9 años? No seas tan tonto.
Pero si dice que es el campo, ¿dónde están todos los animales de los que deben haber? Gretel abrió la boca para replicar, pero no se le ocurrió ninguna respuesta adecuada. Así que miró de nuevo y escudriñó el terreno en busca de los animales. No los había por ninguna parte. Si dice que esto es el campo, ¿dónde están los animales? Acá. No los hay. Quizás nos resulte hacer una granja. Eso significa que esto no es el campo y tampoco nuestra casa de veraneo. Me parece que no. Bruno se sentó en la cama y por un instante sintió ganas de que Gretel se sentara a su lado, la abrazara y le asegurara que todo saldría bien. Pero ella seguía mirando por la ventana, pero esta vez no contemplaba las flores, estaba mirando a la gente. Mira allí. ¿Quiénes son todas esas personas y qué están haciendo allí? Bruno se levantó y por primera vez miraron juntos por la ventana, pegados el uno al otro, contemplando más allá de aquella alambrada levantada a menos de 15 metros de su hogar. Me parece que son niños. Pero no son de la clase de niños con los que yo quiero jugar. Están todos sucios, parecían que nos hubieran bañado toda la vida. ¿Verdad que están todos sucios? Quizás no tienen cuarto de baño. ¡Qué estúpido! ¿Cómo no van a tener cuarto de baño? No lo sé, entonces no tienen agua caliente. Mejor me voy de aquí, voy a ordenar mis muñecas. Tengo mejor vista desde ahí. Bruno se acercó a la ventana y mientras contemplaba cientos de personas que trajeron a lo lejos, reparó en que todos los niños pequeños, los niños no tan pequeños y los adultos llevaban la misma ropa, un pijama gris de rayas. Qué curioso. Solo se podía hacer una cosa, y era hablar con padre. Padre había viajado desde Berlín en el mismo coche que ellos aquella mañana. Esa última mañana, cuando la residencia había quedado vacía y ya no se parecía a su hogar, metieron sus últimos objetos personales en las maletas. Un coche oficial con banderitas rojas y negras en el capó se detuvo ante su puerta para llevarlos allí. Madre sacudió la cabeza y comentó una cosa muy extraña. No debimos permitir que Führer viniera a cenar. El coche oficial con las banderitas en el capó los llevó a una estación de ferrocarril. A cada lado del andén se encontraba un tren esperando a que subieran los pasajeros. Bruno solo pudo ver brevemente a la multitud. Entonces él y su familia subieron en un tren muy cómodo en el que bajaban muy pocos pasajeros. Escena 2. Bruno oyó un gran alboroto proveniente de abajo. Salió al pasillo y se asomó. Vio la puerta del despacho de padre abierta y a 5 hombres delante riendo y estrechándose las manos. Mientras lo observaban desde arriba, Bruno sintió miedo y admiración a la vez. Todos sostenían la gorra bajo el brazo y parecían rivalizar por la atención de padre. Bruno solo entendía algunas de las frases que decía. Una mano e inmediatamente los demás guardaron silencio. Era como si él fuera el director de un conjunto de voces masculinas. Caballeros, agradezco mucho sus palabras de ánimo y sugerencias, pero comenzaremos mañana, ya que hoy día tengo que ayudar a mi familia a desempacar. Antes de marcharse, formaron una hilera, como si fueran soldaditos de juguete, y saludaron estirando un brazo al frente. Bruno bajó despacio la escalera. Como llevaban varios días sin verse, pensó que no le importaría que por una vez llamara a la puerta. Quizá padre no lo oyó, quizá Bruno no llamó lo bastante fuerte, pero nadie abrió la puerta, así que llamó de nuevo. Esta vez un poco más fuerte. Entonces huyó una retumbante voz del otro lado de la puerta. ¡Pase! Bruno entró y adoptó la postura acostumbrada de ojos muy abiertos, labios formando una O y brazos extendidos hacia los lados. Bruno, hijo mío. Hola, padre. Bruno, pensaba en verte ahora mismo. Te lo aseguro. Sí, padre. ¿Has ayudado a tu padre y a tu hermana a cerrar la casa? Sí, padre. Estoy orgulloso de ti. Siéntate, hijo. Señaló el amplio sillón que había enfrente de su escritorio y Bruno se sentó en él. Hubo un momento de silencio hasta que padre dijo: Y bien, ¿qué opinas ¿Qué opino sobre qué? ¿Acerca de qué? de tu nuevo hogar? ¿Te gusta? No,
Creo que deberíamos volver a casa. Es que ya estamos en casa, Bruno. Auschwitz es tu nuevo hogar. Pero ¿por qué no volvemos a Berlín? Berlín es mucho más lindo. Vamos, no me vengas con bobadas. Un hogar no es un edificio. Un hogar es donde está tu familia. Sí, pero... Y tu familia está aquí, en Auschwitz. Bruno no sabía qué quería decir ergo, pero no necesitaba saberlo porque se le ocurrió una respuesta muy hábil. Pero los abuelos también viven en Berlín. Y ellos también son nuestra familia. Sí, bueno, ellos también son nuestra familia. Pero tu madre, Gretel y yo somos la familia más importante. Y ahora vivimos aquí. No me gusta. Bruno, en esta vida a veces hay que hacer cosas que no nos gustan. Y me temo que esta es una de ellas. Este es mi trabajo y es muy importante. Importante para nuestro país, importante para Führer. Algún día lo entenderás. Quiero irme a casa. Tienes que aceptar que este es tu nuevo hogar. Y será de futuro inmediato. El niño miró alrededor. Su mirada se posó en la ventana situada en una esquina de la habitación y pudo divisar el espantoso panorama que había afuera. ¿Has hecho algo malo? ¿Has hecho enfadar a Führer? ¿Yo? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Has hecho algo mal en tu trabajo? Veo que no entiendes la importancia de un trabajo como el mío. No he querido decir eso. No sé si pensar que eres muy valiente o muy respetuoso. Quizás seas muy valiente, lo cual no es malo. No quiero aceptarlo. Ahora calla y escucha. He sido muy atento con tus sentimientos, porque sé que este cambio es difícil para ti. Pero ha llegado el momento en que sencillamente aceptes que... Padre. Vete a tu habitación. No, es otra cosa. No pienso seguir. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Quiénes son todas estas personas que están aquí? ¿Soldados? No, esas no. Las que veo desde mi ventana. Hablo lejos. Ah, bueno. Esas no son personas. Al menos no son lo que nosotros entendemos. Por personas. Pero debes preocuparte. Instálate en tu nueva habitación y pórtate bien. Eso es lo único que te pido. Sí, padre. Abrió la puerta y entonces padre lo llamó. Se levantó y enarcó una ceja, como si su hijo hubiera olvidado algo. Bruno lo recordó en cuanto él hizo el saludo. Lo imitó a la perfección, junto con los pies y levantó un brazo antes de entrechocar los talones y articular con voz fuerte y clara las palabras con que siempre se despedían los soldados. Hey, Hitler. Capítulo 6. La criada con un sueldo excesivo. Unos días más tarde, Bruno estaba tumbado en su cama, contemplando el techo. La pintura blanca, agrietada y desconchada producía un efecto muy desagradable a diferencia de la pintura de su antigua casa. Odio mi casa, odio mi habitación, esto es horrible, lo odio todo. Acababa de decirlo cuando María entró por la puerta. Cargaba con un montón de ropa lavada y planchada de Bruno. Hola. Hola, señorita Bruno. Supongo que estás descontenta como yo en este lugar. ¿Qué pasa? ¿Le gusta eso? ¿Gustarme? Pues claro que no me gusta. Eso es espantoso. Me gustaba el jardín de la casa de Berlín. Entonces no te gusta, ¿verdad? Eso no tiene importancia. ¿Qué es lo que no tiene importancia? Lo que yo quiero. Claro que tiene importancia. Tú formas parte de la familia, ¿o no? No creo que tu padre esté de acuerdo con eso. Dímelo, María, por favor. Tu padre sabe que nos conviene. Debes confiar en él. No sé si yo confío en él. Yo creo que ha cometido un grave error. Si es así, debemos aguantarnos. A mí cuando cometo errores me castigan. Padre es un estúpido. María abrió los ojos como platos y retrocedió un paso, tapándose la boca con una mano horrorizada. No debes decir eso. ¿Por qué no? Porque tu padre es un hombre bueno. Un hombre muy bueno. Nos cuida a todos. Trayéndonos aquí, en medio de la nada. ¿En serio? Tu padre ha hecho muchas cosas. De no ser por tu padre, ¿dónde estaría yo? Berlín, supongo, trabajando en una casa bonita.
¿No te acuerdas en el momento en que no te levantar? Que te puedes acordar, solamente tenías 3 años. Tu padre me acogió, me alimentó y me ayudó. No puedes imaginar lo que es pasar hambre. Jamás lo has pasado, ¿verdad? Bruno frunció el entrecejo. Quería mencionar que precisamente en ese momento se le estaba despertando el apetito. Pero miró a María y comprendió por primera vez que nunca había considerado que ella fuera una persona con una vida y una historia propia. Bueno, supongo que se portó bien. Sí, se portó muy bien conmigo. Hay mucha bondad en su corazón. Mucha bondad, por eso te entiendo. Sí, no entiendo. No entiendo cómo puedes. Un portazo en el piso de abajo resonó por toda la casa como un disparo. Fue tan fuerte que Bruno dio un respingo y María soltó un gritito. Se oyeron los pasos de alguien que subía la escalera con prisa. Contuvo la respiración, asustado, pero solo era Grete, la tonta de remate. La niña se dio la cabeza por la puerta y pareció sorprenderse de ver a su hermano en compañía de la criada. ¿Qué está pasando aquí? Nada, ¿qué quieres? Vete. Vete tú, prepárame la bañera. Ahora mismo, Carete, acabo de ordenar la ropa a su hermano. ¿No se ocupó de usted? ¿Por qué no te la preparas tú? Porque ella es la criada, para eso está aquí. Grete se quedó mirando como si supiera vuelto loco y luego miró a María. No está aquí para eso. Está aquí para ayudarnos, no para hacernos todo. Y más, que cosas que podríamos hacer nosotros mismos. Yo me voy. No te demores. Sigo pensando que podría... De pronto y sin motivo aparente, Bruno sintió un súbito impulso de llorar. Todo aquello le incomodó mucho, así que se dirigió hacia la puerta. Sigo pensando que padre ha cometido un gran error. Aunque lo pienses, no lo digas en voz alta, por favor. ¿No puedo decir lo que siento? Sí, pero está prohibido. Bueno, solo decir que no me gusta nada más. Salió despacio de la habitación, pero en el pasillo se aceleró el paso y bajó la escalera a toda prisa, porque de pronto tenía la impresión de que si no salía de la casa, inmediatamente se desmayaría. ¿Cómo digo? Uno, dos. Capítulo 7. El día que madre se atribuyó el mérito de algo que no había hecho. Varias semanas después de que Bruno llegara a Auschwitz con su familia, el niño decidió que lo mejor que podía hacer era empezar a buscar alguna forma de distraerse, o se volvería loco. Solo había conocido a una persona a la que consideraba loca, Gerd Roller, un hombre de la misma edad que padre que vivía a en la esquina de su antigua calle de Berlín. De vez en cuando peleaba con tanta rabia que golpeaba con los puños el muro de ladrillo y se hacía sangre, y entonces caía de rodillas, se echaba a llorar desconsoladamente y se daba palmadas en la cabeza. No te burles del pobre Gerd Roller. No tienes ni idea de lo que ha sufrido. Porque está loco. El otro día invitó a un gato a tomar el té. ¿Y qué le dijo el gato? No sé, era un gato. Lo digo en serio. Franz era un hombre muy bueno. Yo lo conocí desde que era niño. Cuando fue a la guerra tuvo un gran accidente y por eso quedó así. Escena 2. Había un roble de tronco muy grueso. Era un árbol alto, con grandes y gruesas ramas, capaces de soportar el peso de un niño. Solo había dos cosas que Bruno necesitaba para su nuevo pasatiempo: unos trozos de cuerda y un neumático. Cuando salió de la casa, vio a Gretel hablando con el teniente Kotler y sin mucho entusiasmo decidió que él era la persona idónea. Kotler estaba absorto en una conversación con Gretel y lo que decía debía de ser tremendamente gracioso, puesto que ella reía carcajadas y se enroscaba el cabello con los dedos formando tirabuzones. ¡Hola! ¿Qué quieres? Solo venía a saludar. Perdona a mi hermano pequeño. ¿Puedo pedir, por favor? Adelante. ¿Sabes si hay algún neumático viejo que no ocupe? El único neumático de recambio que conozco es el del teniente. No te entiendes. Es muy pequeño, solo tiene 9 años. Deja
Deja de hacerte la mayor. Apenas tienes 12 años. Deja de aparentar que tienes más edad. Tengo casi 13 y lo cumplo dentro de 15 días. Y bueno, ¿tienes un neumático? Sí. ¿Me lo puedes pasar, por favor? Cotre lo miró fijamente, como si vacilara entre darle una respuesta directa o intentar alguna chanta más. Entonces vio a Pavel, el anciano que por las tardes acudía a la cocina a pelar las hortalizas para la cena, antes de ponerse la chaqueta blanca y servir la mesa, dirigiéndose hacia la casa y por lo visto se decidió. Tú! ¡Ven aquí! Pavel fue hacia ellos y el joven oficial le habló con insolencia, pese a que podría haber sido su nieto. Lleva a este jovencito al almacén y ahí verás unos neumáticos viejos. Que elija uno. Sí, señor. Y luego te lavas las manos. Escena 3. El accidente se produjo 2 horas después de que Bruno hubiera encontrado un neumático adecuado y Pavel hubiera arrastrado hasta el gran roble que se veía desde la ventana de Gretel. Él había construido un columpio similar en otra ocasión, aunque tenía la ayuda de sus amigos. Por fin instalado en el centro del neumático, empezó a columpiarse como si no hubiera ni una sola preocupación. Luego se tumbó de boca abajo sobre el neumático y lo puso con los pies contra el suelo. Cada vez que el neumático se balanceaba hacia atrás, Bruno alcanzaba a tocar el tronco de la ¡Vaya! Cuando el niño levantó de nuevo la cabeza, vio a Pavel corriendo hacia él y entonces se sintió lo bastante seguro para controlarse la sensación de mareo. Te he visto desde la ventana. Vi cómo te movías tan rápido. Creí que te ibas a caer. Y me lo he hecho. Eso parece. Pavel lo llevó del brazo por el jardín hacia la casa, entró en la cocina y lo sentó en una silla. ¿Dónde está madre? Temo que aún no regresa. Solo estoy yo. Entonces, ¿qué va a suceder? Podría morir desangrado. No vas a morir desangrado. Ahí hay un botiquín. Tendrían que llevarme al hospital. No, no es para tanto. Con suerte una herida pequeña, notarán puntos. Cuando retiró el paño con cuidado, la herida había dejado de sangrar. Entonces agarró una botellita con un líquido verde del botiquín y le dio unos toques en la herida, que a Bruno le cosieron bastante y le hicieron decir varios ay. ¡Ay! No es para tanto. Si piensas eso, es peor. Gracias. ¿Le contarás a madre lo que ha pasado? Creo que se dará cuenta sola. Sí, supongo que sí. Eso nunca se sabe. Podría ser lo peor lo que parece. Peor de lo que parece. No, no lo creo. No es así. ¿Usted cómo sabe? Usted no es médico. Sí, sí lo soy. Pero si usted es camarero y organiza para la cena, ¿cómo puede ser médico? Créeme que lo soy. Uno no porque contemple el cielo significa que se convierte en astrónomo. ¿Lo sabes? Practicaba qué pasaba en la ciencia. No, nada de eso. Lo hacía muy bien. Yo quiero ser explorador. Te deseo mucha suerte. Gracias. ¿Ya has descubierto algo? En nuestra casa, en Berlín, se podía explorar mucho. ¿Y aquí? No, aquí nada es igual. Se lleva mucho tiempo en Auschwitz, Prácticamente toda la vida. pero si dice que se crió aquí. No me querían. Antes de que Bruno terminara la frase, se oyó la voz de madre fuera. Pavel se puso en pie de un brinco y volvió al fregadero con las zanahorias, el pelador y el periódico lleno de pieles. Le dio la espalda a Bruno, agachó la cabeza y no volvió a hablar. ¿Se puede saber qué te ha pasado? He construido un columpio de un árbol, ya sabes, y me caí y me hice una herida, una herida.
No te preocupes, la herida ya está curada. Ve a tu habitación. Es que... No discutas, ve a tu habitación. A continuación salió de la cocina, pero mientras iba hacia la escalera, oyó a madre dar las gracias a Pavel. Antes de subir al piso de arriba, oyó otra cosa, y aquello fue lo último que madre le dijo al camarero que afirmaba ser médico. Si padre pregunta qué ha pasado, le diremos que yo le curé la pierna de Lina. El niño le pareció terriblemente egoísta que madre se atribuyera el mérito de algo que no había hecho. Buenas tardes, compañeros, vamos a seguir con el niño de pijama rayas. Capítulo número 8. ¿Por qué la abuela se marcha furiosa? Las dos personas de Berlín a quien más añoraba Bruno eran los abuelos. El abuelo regentaba un restaurante en el centro de la ciudad. Aunque el abuelo ya no cocinaba ni servía mesas, se pasaba el día en el restaurante. La abuela parecía mucho más joven que la abuela de otros niños. Se habían conocido en uno de sus conciertos, donde el abuelo se acercó y la convenció para que se casara. Bruno comienza a recordar que en fiestas familiares siempre los invitados le animaban a que cante el abuelo, transformándose este en el momento culmine de la fiesta. La abuela le gustaba pensar que Bruno y Gretel serían artistas, y todas las navidades y fiestas de cumpleaños montaba una pequeña obra de teatro, que los tres interpretaban para madre, padre y el abuelo. Ella siempre escribía las obras. El niño Bruno siempre se encargaba de poner el broche final a la obra, recitando algún poema de un gran poeta. Siempre la abuela hacía disfraces para los niños, y ellos y ellas para representar sus obras. Aproximadamente una semana antes se había notado mucho nerviosismo en la casa, ya que ahora el padre pasaría a ser llamado comandante. Madre le dijo a Bruno que felicite a su padre. El día de Navidad, padre se puso el uniforme nuevo, y la familia le aplaude al hacer su aparición. Madre se acercó, lo besó para felicitarlo, y el abuelo se mostró muy orgulloso de su hijo. La abuela fue la única que no parecía tan impresionada. Después de cenar y que Bruno y Gretel representaran su obra, abuela se sintió disgustada y dijo: Quizá me equivoqué con lo que dije, ¿no crees, Ral? Quizá las obras de pequeño te hicieron disfrazarte como una marioneta. El padre respondió: Por favor, madre, sabes que no es el momento. Qué orgulloso estás con tu uniforme. ¿Crees que te convierte en una persona especial y no sabes ni lo que representa? Natalie, era la mujer. No, eso has hablado tú. Yo he nacido más que la pareja a quien te dirigías. Estamos en una celebración familiar. Tengamos paz. Me acuerdo cuando te listaste. Ahora estás en un lugar de tanta responsabilidad, ayudando a tu país. Me enorgulleces. La abuela seguía disgustada, y madre, para calmarla, le pregunta: ¿No crees que Ral está muy guapo con su uniforme? ¿Y tú crees que no importa estar guapo? Bruno de la nada dice: ¿Y yo me veo guapo con mi disfraz? Sin embargo, lamentó de inmediato haber dicho eso, ya que su madre lo mandó de inmediato a la habitación junto con Gretel. Los niños siguieron escuchando y la madre los mandó de inmediato a su habitación. La abuela se marchaba y antes dijo: Qué vergüenza que mi hijo sea... El abuelo interrumpe diciendo: ¡Un patriota! Los abuelos se marcharon y la abuela dio un portazo. Bruno no veía a la abuela de ese día y tampoco se había despedido de ella antes de marcharse aún. Pero la extrañaba y decide escribirle una carta, en la cual le dice que quería volver a Berlín. Le hablaba de la casa, de la alambrada, de los soldados, de la gente que vivía ahí con pijama rayas vestida. Y por último, que la echaba mucho de menos, diciendo finalmente su nieto que la quiere, Bruno. Siguiente capítulo. Capítulo 9. Bruno recuerda que le gustaba jugar a los exploradores. Durante un tiempo, nada cambió en Auschwitz. Bruno aguantaba a su hermana cuando se ponía antipática y seguía anhelando volver a Berlín. Los soldados seguían con las reuniones en el despacho del padre de Bruno. El teniente Kotler seguía paseándose como si no hubiera nadie más importante que él y conversaba con Gretel y ella le reía todo. Las criadas seguían con sus labores. María ordenaba la ropa de Bruno y Pavel seguía pelando zanahorias y patatas. En ese entonces cambió todo. Padre y madre tomaron la determinación de que los niños retoman sus estudios
coincidiendo en un profesor particular. Unos días después llegó Herlich, el profesor, y a él le gustaba mucho la geografía e historia. Un día él le preguntó a Bruno: ¿qué le gustaría estudiar? La lectura y los dibujos. Eso no te servirá para nada, o eso es más importante las ciencias sociales. ¿Y los libros no son importantes? Sí, pero los libros que hablan de cosas importantes, no los de cuentos. A ver, dime tú, ¿qué sabes de historia? Yo nací el 15 de abril de 1934. No de la historia personal, de tu patrimonio familiar, de tu patria. Bueno, algo sé de la Edad Media. Eso es lo que me corresponde cambiar, y enseñarte cosas verdaderamente importantes. Bruno asintió satisfecho, porque así podría encontrar la explicación de por qué se marcharon de Berlín. Unos días más tarde, Bruno recordó lo mucho que le gustaba explorar. Se puso un abrigo y botas y salió de la casa. Se empezó a preguntar por las personas que estaban del otro lado de la alambrada, diciendo: ¿de verdad son tan diferentes?, sin encontrar respuesta a la exacta diferencia. Se preguntaba por qué los soldados podían pasar las alambradas y a la gente de pijama de rayas por qué nunca pasaba a este lado de la alambrada. Salió de la casa y observó que la alambrada se extendía hacia el infinito bajo el sol, y eso le agradó, ya que era más emocionante su exploración. Pero antes de esto, el niño le quedaba por investigar el banco una placa que veía desde su ventana. Él se acercó y lo leyó titubeando, diciendo: obsequiado con motivo de la inauguración del campo de Auschwitz, junio 1940. Después de esto, dio inicio a su excursión. Bruno intentaba no pensar en que padre y madre le habían dicho innumerables veces que en Auschwitz estaba prohibido explorar. Capítulo 10. El punto que se convirtió en una manchita, que se convirtió en un borrón, que se convirtió en una figura, que se convirtió en un niño. Bruno llevaba largo tiempo recorriendo la alambrada, sin encontrar nada, y toda su espalda había ido desapareciendo, por lo que Bruno pensó que su exploración había sido todo un fracaso. Cuando llevaba casi una hora, empezó a tener hambre, y a lo lejos logró divisar un punto. Bruno pensó que era su imaginación, por un libro que había leído, pero ese punto que se convirtió en una manchita, que se convirtió en un borrón, que se convirtió en una figura, que se convirtió en un niño de cara pálida, de color gris y delgado con un pijama a rayas. Cuando se encontraban frente a frente, Bruno se sienta de la misma manera que el niño, con las piernas cruzadas, y lo saluda para así entablar una conversación. Hola. Estoy explorando. ¿Ah, sí? Sí, desde hace casi 2 horas. Exageró el niño Bruno. ¿Y has encontrado? Nada. Nada de nada. Bueno, te encontré a ti. Bruno miró fijamente al niño, y antes de preguntarle algo, lo pensó muy bien, para no ser maleducado. Así pues Bruno empezó a contar acerca de dónde era que vivía, y a la vez le dice su nombre. Yo me llamo Bruno. Yo me llamo Shmuel. ¿Cómo dices? Es Shmuel. ¿Y tú cómo dices que te llamas? Yo me llamo Bruno. Nunca le he visto nombre. Y yo menos el tuyo. Pasaron un rato hablando acerca de sus nombres, y preguntando si conocían a alguien que se llamara igual que ellos. Mientras hablaban, se dieron cuenta de que tenían algo en común. ¿Cuántos años tienes? 9. Nací el 15 de abril de 1934. ¿Cómo dijiste? He dicho que he nacido el 15 de abril de 1934. Es increíble. ¿Por qué? Porque no es que no te creas, pero yo también nací el 15 de abril de 1934. Entonces también tienes 9 años. Sí, es raro, ¿me crees? Muy raro. Somos como hermanos gemelos. De pronto, Bruno se puso contento, y se acuerda de sus 3 mejores amigos, Carl, Daniel y Martín. Es así como Bruno y Shmuel comienzan a preguntarse sobre sus amistades, y cómo son, y qué era lo que jugaban. Como Bruno tenía sus amigos en Berlín, estos establecen una conversación preguntándose de dónde provenían. Después de una larga charla, Bruno decide hacer la pregunta que tanto quería, por lo que trató de formularla lo mejor posible. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Por qué hay tanta gente al otro lado de la alambrada? ¿Y qué haces tú aquí? Ahora viene el último capítulo. Y el día en que se arreglaban sus cosas para mudarse. Esa noche, su padre había llegado emocionado, pues llegaría en furia y se pusiera a comer a su casa. Su padre dice: El Furias quiere hablar un asunto conmigo. He recibido una llamada esta tarde. Dice que la acomoda solo el jueves por la noche y vendrá a cenar. No lo digas en serio. Va a venir aquí, a nuestra casa. A las 7 en punto, así que tendremos que preparar algo en especial. ¡Cielos! ¿Quién es el Furias? ¿Sabes muy bien quién es el Furias? No.
Dirige el país, idiota. ¿Es que no lees el periódico? Gretel, no le digas idiota a tu hermano. ¿Puedo llamar estúpido? Gretel, por cierto, ¿va a venir solo? He olvidado preguntárselo, pero me imagino que vendrá con ella. Madre levantándose y calculando mentalmente todo lo que tenía que organizar antes del jueves porque solo faltaban 2 días. Habría que limpiar la casa a fondo y arreglar ciertas cosas, de manera que se vea todo presentable. De un modo u otro, aunque parecía ser harto el trabajo que hacer. Madre consiguió terminar todo a tiempo, y una hora antes de que llegara el Furias, hicieron bajar a Gretel y a Bruno al despacho para ensayar y que se queden bien vestidos. Bruno y Gretel no estaban invitados a la cena, ellos habían cenado una hora antes. Padre los había llamado para decirles cómo se tendrían que comportar cuando llegue el Furias, y unas reglas básicas que seguir. 3/4 de hora más tarde sonó el timbre y se produjo un revuelo. Bruno y Gretel ocuparon sus puestos, los invitaron a pasar y se presentaron. Padre dijo: Estos son mis hijos, Bruno y Gretel. ¿Y quién es quién? El Furias le estrechó la mano y Gretel realizó la reverencia que tanto había practicado. La mujer del Furias dijo: Pero qué niño tan adorable. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 12, pero él solo tiene 9. También se la sabe. Francés. ¿Y para qué quieres hablar? El Furias miró fijamente y posteriormente se dirige a la mesa. La mujer del Furias dijo: ¿Francés? Qué lindo idioma. ¿No puedes hablar francés? ¡Va! La mujer se retira y se dirige al comedor para sentarse con el Furias. El Furias y Eva estuvieron 2 horas en la casa y no llamaron a Gretel ni a Bruno para despedirse. El niño los vio marcharse por la ventana de su dormitorio. Esa misma noche el niño escuchó a su padre y madre de pequeños fragmentos. La madre decía: Marcharnos de Berlín para ir a un sitio como... Y el padre, pero escuchaba solamente entrecortado. Y el padre escuchó: no tenemos alternativa, al menos si queremos seguir. Se fue el sonido, y la madre también escuchó de su madre, como si fuera lo más normal del mundo, pero no lo es. Bruno no lograba escuchar muy bien, solo trozos pequeños de la conversación. Fue así como días más tarde, Bruno llegó de la escuela y se encuentra con María en su habitación, sacando todas las cosas y guardando. 3. Vamos a comenzar con el capítulo 12, que es Shmuel busca una pregunta a la respuesta de Dios. Yo vivía con mi familia, mi padre, mi hermana y mi hermano Joseph. Comíamos normalmente todos los días a las 7 de la mañana. Mi padre era relojero y me había regalado un hermoso reloj. ¿Qué pasó con el reloj? Me lo quitaron. ¿Quién? Los militares. ¿Quién es más? Un día las cosas cambiaron. Mi madre empezó a hacer brazaletes con forma de estrellas. Hizo un dibujo con el dedo en el suelo. Teníamos que usar los brazaletes todos los días, sin importar qué pasara. Mi padre también tiene un brazalete. Es rojo con dibujos blancos y negros. Pero son diferentes, ¿no? A mí nunca me han preguntado si quiero tener un brazalete. A mí me lo dieron sin que nadie me lo pidiera. Shmuel sacudió la cabeza y siguió contando su historia. Ya no pensaba a menudo en aquellas cosas porque cuando recordaba a sus amigos su antigua vida encima de la relojería se ponía muy triste. Durante meses tuvimos que usar el brazalete, pero un día las cosas empeoraron y mi madre dijo que ya no podíamos vivir en nuestra casa. A mí me pasó lo mismo. Un día vino el Furias a cenar en nuestra casa y tuvimos que mudarnos aquí. A ti también fue a cenar a tu casa y te dijiste que me iba a ir aquí. Nosotros nos tuvimos que mudar a otro barrio de Cracovia, donde los soldados pusieron un muro y tuvimos que dormir en una habitación. ¿Todos juntos en la misma habitación? No, con otras familias. No puede ser. Sí, tuvimos que dormir con otras familias. Insistió Shmuel al tiempo de la aventura con la cabeza. Bruno abrió la boca para contradecirle. Él no creía que 12 personas podrían vivir en una casa.
¿Tienes algo para comer? No, se me ha olvidado tener chocolate. Chocolate. Solo lo he probado una vez. Yo comería chocolate a cada hora. ¿Tienes pan? No, la cena aún no estaba servida. ¿Tú aquí las cenas? Shmuel se encogió de hombros y se levantó del suelo. Me tengo que ir. ¿Algún día podrás cenar con nosotros? Sí, tal vez. ¿O podré yo cenar con ustedes? Pero es que estás al otro lado de la alambrada. Pero podría colarme por abajo. Lo siento, me tengo que ir. Nos vemos otro día. Adiós. Nos vemos mañana. Gritó Bruno, aunque Shmuel se puso muy triste. Capítulo 13. Las semanas pasaban y Bruno sabía que no volvería a Berlín en un futuro inmediato y comenzó a acostumbrarse a Auschwitz. Y ya no se sentía tan mal como con su nueva vida. Sin embargo, tenía con quien hablar todas las tardes después de clase, caminaba a lo largo de toda la alambrada, se sentaba y hablaba con su nuevo amigo, Shmuel. Una tarde María encontró a Bruno llenándose los bolsillos con comida y Bruno dice: Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás picando de nuevo? Supongo que te quedaste con hambre. Un poco. Quise darme una vuelta, pero creo que en el camino no puedo dar agua. Ok, señor, seguro no. María, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Y qué quieres saber? Es sobre Pavel, ¿lo conocen, no? Sí. ¿Recuerdas cuando me monté en el columpio de la roble y me caí y me raspé la rodilla? Sí, ¿aún te duele? No, es que cuando me caí, Pavel era el único adulto que estaba en la casa. Y él me trajo aquí y me curó, me puso en un muerto verde y me sanó. Creo que me ha hecho bien. Él me ha dicho que bueno, era camarero. ¿Por qué? Él me dijo que era médico. Mira, ¿qué camarero? No lo sé. María se queda callada y asiento con la cabeza. Ya no lo es, pero antes era, en otra vida, antes de llegar aquí. No lo entiendo. ¿Y por qué me mintió? Antes era un loco. A Bruno le encantaba oír secretos y casi nunca los revelaba. Bruno llegaba tarde a la alambrada donde se encontraba a Shmuel todos los días. ¿Qué para? Sacarme por favor la mesa para allá. 2, 3. Hola, lo siento por llegar tarde. Es que estaba hablando con María. ¿Quién es María? Es nuestra criada. Estaba hablando sobre Pavel. Él me ha dicho que vive al lado de tu cerca. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Es bajito para ser adulto. Es de pelo blanco y encorvado. Pero aquí viven miles de personas. Te he dicho que es polaco y se llama Pavel. Aquí hay muchos polacos, incluso de otros países. Bueno, vi que lo conocías. ¿Y qué quieres ser cuando grande? Quiero ser guardia de zoológico. Me encantan los animales. Yo quiero ser soldado, como mi papá. Un buen soldado. Pero es que los soldados son todos malos. Bueno, mi padre es un buen soldado. Él tiene un traje muy bonito. Y es comandante. Todos hacen lo que él les dice. No, pero todos los soldados son malos. Excepto mi padre. Ambos guardan silencio por unos minutos. Ninguno de los dos quería nada. Aquel mismo día uno se lleva una desagradable sorpresa de que el teniente Clotter iría a cenar con Gretel y sus padres. Todos cenaban y lo que necesitaban Pavel se los llevaba. La madre vestía un vestido verde. Gretel y Bruna vestían con ropa que usaban para ir a la iglesia cuando vivían en Berlín. Berlitz no nos deja leer poesía ni obras de teatro. Le he pedido que me dé un día para poder leer, pero me ha dicho que no. Bueno, no es un motivo, ¿no? A él solo le interesa biografía e historia. Y estoy empezando a odiarlo. ¿Cómo puede decirle esa historia? La historia no es aburrida. Gracias a la historia no estaríamos aquí. Ninguno de nosotros estaría sentado en la mesa, sino que estaríamos en Berlín.
Bueno, a mí me parece aburrido. Tendrá que disculpar al hermano teniendo Clote. Es un niñito muy ignorante. No soy ignorante. Bruno, burlándose de su hermana Gretel, le decía, mientras que Gretel le respondía muy molesta. Disculpe, mi hermana es tonta. No tiene remedio. Hemos hablado con médicos y dicen que no tiene ninguna cura. Cállate. Cállate tú. El padre dio unos golpecitos en la mesa, todos callados. Bruno echó una ojeada a su padre. El padre no parecía enfadado, sino que no iba a tolerar más discusiones. Mientras unos momentos de silencio, el teniente Clote le interrumpió con un comentario. A mí me gustaba harto la historia cuando yo era pequeña. Y eso que mi padre era un hombre de profesor de literatura en la universidad. Y a mí me gustaba la ciencia de social. ¿Y a dónde está su padre? El profesor de literatura. ¿A dónde se fue cuando se fue de Alemania? Se fue a Suiza. Y aunque no tengo contacto con él, sé que trabaja en la Universidad de Bern, pero no me contacto. ¿Pero tendrá alguna razón para haberse marchado de Alemania en 1932? Eso no sabría decir. Eso no tendría que saber. Tras una larga charla, estando todos presentes, el padre le dice al teniente: y tras un momento de silencio, Gretel comenta que le gustaría ir a Suiza. La madre le hace callar y le dice que coma mientras que el padre interrumpió llamando a Pavel y preguntarle mientras que le sirvió la copa. ¿Qué te pasa? Ya es la cuarta vez que te estoy pidiendo una copa de vino. Pero después de llenar la copa del padre, se dio vuelta para servir más vino al teniente Clote. Entonces se le resbaló la botella de las manos, derramando de parte el contenido en el regazo del joven soldado. Lo que ocurrió entonces fue imprevisto y sumamente desagradable. El teniente Clote se puso furioso con Pavel. Nadie podía intervenir para impedir que hiciera lo que hizo. Sin embargo, a Bruno se le saltaron las lágrimas y Gretel. Más tarde Bruno se fue a su habitación. Quedó pensando un largo rato lo bueno que era que poder con él. Después de aquello, durante varias semanas, Bruno siguió saliendo de casa cuando se marchaba Gerlis y madre echaba la siesta. Daba el largo paseo junto a la alambrada para reunirse con Shmuel, que casi todas las tardes estaba esperándolo allí, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, con la vista clavada en el árido suelo. Todos los días, Bruno le preguntaba si podía colarse por debajo de la alambrada para jugar juntos al otro lado, pero Shmuel siempre contestaba que no le parecía buena idea. Profe, ¿podemos verlo de nuevo? Sí, de teléfono. Capítulo 14. Bruno cuenta una mentira muy razonable. Después de aquello, durante varias semanas, Bruno siguió saliendo de casa cuando se marchaba Gerlis y madre echaba la siesta. Daba el largo paseo junto a la ladrada para reunirse con Shmuel, que casi todas las tardes estaba esperándolo allí, sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, con la vista clavada en el árido suelo. Todos los días Bruno le preguntaba si podía colarse por debajo de la alambrada para jugar juntos al otro lado, pero Shmuel siempre contestaba que no le parecía buena idea. No entiendo por qué quieres cruzar la alambrada. Es que tú no tienes que ir en mi casa. No tienes 5 plantas, sino solo 3. Un día Bruno le preguntó por qué todos vivían al otro lado de la alambrada. ¿Por qué todos los que vivían al otro lado de la alambrada llevaban el mismo pijama de rayas y la misma gorra de tela? Es que los militares nos quitaron toda la ropa y nos dejaron con esta ropa. ¿Y no te dan ganas en la mañana colocarte otra ropa? De seguro en tu armario tienes más ropa. A mí no me gustan las rayas. Unos días más tarde, Bruno despertó y vio que por primera vez en varias semanas llovía copiosamente. Aquello era una mala noticia, porque significaba que no podía salir de casa ni reunirse con Shmuel. Así pues, se tumbó en su cama con un libro, pero le costaba concentrarse.
De repente apareció su hermana de remate. No solía entrar en su habitación, pues en su tiempo libre prefería cambiar de sitio una y otra vez su colección de muñecos. Sin embargo, el mal tiempo le había quitado las ganas de jugar. ¿Qué haces? Estoy leyendo. ¿Qué lees? Qué aburrido. No es aburrido, es la aventura, es mejor que tus muñecas. ¿Qué haces? Ya te he dicho, estoy leyendo, pero no me dejan. No me gusta la lluvia. A mí tampoco me gusta la vida, ahora voy a estar con Samuel. Y seguro que él me olvida. ¿Que con quién dices que podrías haber estado? Que podía haber estado con nadie. Dijiste que sí. ¿Con alguien? ¿Con quién? Te has vuelto loca. Gretel meneó la cabeza amenazando a poner de los niños. Bruno se hacía el que no sabía de lo que estaba hablando Gretel, pero no sabía si contárselo o no a su hermana Gretel. Has dicho que podías haber estado con alguien. ¿Con quién? Dime. Tengo un nuevo amigo, lo veo todos los días, pero no le puedes decir a nadie. ¿Por qué? Porque es un amigo imaginario. Gretel abrió la boca, se quedó mirándolo y luego se echó a reír. ¿Has dicho que tienes un amigo imaginario? Te has vuelto loco. Bruno sonrió porque sabía dos cosas. Una, que Gretel se había tragado su mentira, y dos, que si allí había algún tonto de remate, no era él. Ya, déjame en paz, estoy leyendo, ¿vale? Si mi padre supiera que tienes un amigo imaginario, ¿te daría una? Bruno asintió con tristeza lo que dijo su hermana Gretel, a que lo dejara, pero igual le llamó la curiosidad si su hermana tendría igual un amigo imaginario. ¿Tú tienes un amigo imaginario? ¿Estás loco? Tengo casi 30 años, ¿cómo voy a tener uno? Ni que fuera una cría. Nosotros. Luego de una larga charla con su hermana Gretel, la cual se había ido de la habitación de Bruno hace el intento de concentrarse de nuevo en su lectura, pero había perdido el interés y se quedó contemplando la lluvia y preguntándose si Samuel, donde quiera que estuviera, estaría pensando en él y si también echaría de menos sus conversaciones. Capítulo 15. Una cosa que no debería haber hecho. Durante varios días estuve viviendo interrogadamente y Bruno con Samuel no se encontraban ni se veían como les habría gustado, pero aún así se vieron. Bruno empezó a preocuparse por su amigo porque cada día lo veía más delgado y más pálido. Solía darle hambre por el camino de la alambrada y tomaba un bocado de pastel, y un bocado llevaba a otro, y luego a otro. Y cuando solo quedaba un pedacito pensaba que no estaría bien dárselo a Samuel porque no conseguiría saciar su hambre sino engañar. Se aproximaba el cumpleaños de su padre, puesto que su madre se encargaba de organizar la fiesta y los detalles. Y después de Bruno fue hacia el salón con un libro nuevo que él había regalado a su padre, titulado La isla del tesoro, con la intención de quedarse una hora o dos allí leyendo. Pero cuando atravesaba el recibidor, regresó con el teniente, que en ese momento salía de la cocina. ¿Qué haces, jovencito? Estoy leyendo. ¿Y qué lees? Es sobre una isla. Hay piratas. Una se llama Jordan Silver y hay un niño también que se llama Jim Hartley. ¿Es un niño inglés? Bruno se quedó mirándolo, preguntándose cuánto tardaría de devolverle su libro. No parecía muy interesado en él, pero cuando Bruno quiso recuperar, Gretel lo apartó. Bruno intentó reanudar su camino, pero por algún motivo, aquel día el teniente le parecía fastidiado. Están preparando la fiesta. ¿Tú sabes cómo va a estar? ¿Te portarás bien? Sí, supongo, pero no sé si usted. Saliendo de la cocina, la madre exclamó al ver a su hijo diciendo: Bruno, ¿qué haces aquí? Iba al salón a leer un libro, pero bueno, eso pretendía. De momento sal, que necesito hablar en privado con el teniente Clotel. Bruno fue a la cocina y se llevó la mayoría de los esfuerzos de su vida. Allí sentado en la mesa estaba Samuel. Al verlo en su casa se sorprendió bastante y exclamó: ¡Samuel! ¿Qué haces aquí? Él me ha mandado aquí. ¿Quién? ¿El teniente Claudio? Sí, me ha dicho que tenía un trabajito para mí, que mis deditos funcionarían para hacer. ¿Pero qué haces? Estoy aquí limpiando las pasas.
Uy, no me había dado cuenta. Los niños miraron al mismo tiempo. Bueno, Bruno se preguntaba entre si estaba pasando en Auschwitz y hacía la diferencia, pero no entendía nada. Pero tampoco cuando quería seguir mirando la mano de Shmuel, se dio vuelta, abrió la nevera y empezó a buscar algo de comer. Agarró el cuchillo del cajón y cortó unos buenos trozos de pasteles para dárselos a su amigo. Aunque Shmuel estaba feliz al ver a Bruno, igual estaba preocupado de que el teniente lo pille con... No quiero, no puedo recibir. ¿Por qué te estás comiendo? No, quiero volver y me arreglo. Samuel, toma, come. Aún falta harto para la merienda. No te preocupes. Pero no comas tan deprisa, te sentará mal. Shmuel se dio cuenta que volvía el teniente Clotter y el verlo comiendo le pregunta: ¿Qué haces, jovencito? ¿No te mandé a que laves los platos? Nada. A Bruno le comenzó a dar miedo y le pregunta a Bruno el teniente Clotter: Jovencito, ¿te conoces este teniente? No, pero nunca he hablado con él. Nunca lo he visto. El teniente asintió y pareció satisfecho. Muy lentamente volvió su cabeza y miró a Shmuel. Y ya no lloraba, sino que tenía los ojos fijos en el suelo. El teniente Clotter con una voz muy baja le hablaba a Shmuel y a Bruno después. Marraquita la vamos a ver en el campo de concentración. Sí, señor. ¿Me entendí? Sí, señor. Bruno asintió, se dio la vuelta y salió de la cocina sin mirar. Jamás se había sentido tan avergonzado. Nunca había imaginado que podría comportarse de un modo tan cruel. Se sentó en el salón y estaba allí varias horas. Después de aquel día, todas las tardes Bruno volvía al tramo de la Alambrada, donde salía a encontrarse, pero Shmuel nunca estaba allí. Bruno estaba convencido de que el comportamiento había sido tan terrible que Shmuel nunca lo perdonaría. Pero el séptimo día se llevó una gran alegría de ver a su amigo. Lo estaba esperando. Lo siento, Samuel. No sé por qué he dicho eso. Di que lo sientes. No pasa nada. Lo siento por la semana pasada. El teniente Clotter cree que él lo manda, pero no es así. No pasa nada. No sé por qué dije eso. Me siento muy avergonzado de mí mismo. Shmuel sonrió y asintió con la cabeza. Entonces Bruno supo que lo había perdonado. Entonces los dos niños se estrecharon la mano, se sonrieron y era la primera vez que se tocaban. Capítulo 16. El corte de pelo. A Bruno le encantaba echar a andar por la alambrada todas las tardes y se alegraba de ver que su amigo parecía mucho más contento últimamente. Que ya no tenía los ojos tan hundidos, aunque seguía teniendo el cuerpo extremadamente delgado y la cara de una palidez muy desagradable. Esta es la mitad más rara que he tenido. Pues ¿por qué? Porque con mis otros amigos podía jugar. Y contigo solo hablo aquí todo el día. Pues a mí me gusta estar aquí y hablar contigo. Bruno solía hacer comentarios así para poder aparentar que el incidente ocurrido unos meses atrás, cuando negó su amistad con después, no había sucedido nada. Era un asunto que seguía preocupándole y que le hacía sentirse mal, aunque Samuel decía que su honor parecía haberle olvidado por completo. Quizás que algún día salga de aquí y podamos jugar. Bruno empezó a pensar más y más que en los dos lados de la alambrada y en su ser y en su razón de ser. Se planteó hablar con padre o madre acerca de ello, pero sospechaba que o bien se enfadarían o bien le dirían que algo desagradable acerca de su madre y su familia. Así que hizo algo muy inusual, decidió hablar con la tonta de remate. Me parece que esto no me gusta.
A mí tampoco. Creo que debería irme a casa. Pero, ¿y mi padre? ¿Y las pistas? No hemos encontrado pistas. Pero es que tú dijiste que teníamos que buscar pistas. Pero la verdad es que no están. Pasó 1 hora y media buscando pistas, pero nada. ¿Me puedes dejar en la alambrada? Bueno. Shmuel abrió la boca para hablar, pero justo en ese momento sonó un silbato. Unos soldados lo rodearon. ¿Y esto qué significa? A veces hacen marchas. ¿Marchas? Sí, marchas. ¿Y de qué significa esto? ¿De qué se trata? A veces hacen marchas, no sé. Bueno, yo no puedo participar. No sé cuánto durará, pero nunca he visto que alguien vuelva a una marcha, pero supongo que no dura nada. Creo que debería irme a casa. Volvieron a sonar los silbatos y el grupo formaron por cerca de una centena de personas. Empezó a avanzar despacio con Bruno y Shmuel. Se oía un poco alborotado. Hacia el fondo, Bruno lo único que oyó fue unos fuertes ruidos que parecieron disparos, aunque no lo sabía con certeza. ¿Y la marcha dura mucho? No sé, supongo que no. Escuchó el ruido de los truenos y el cielo empezó a oscurecerse, más hasta volverse casi negro. Bruno cerró los ojos un instante y sentía una caída lo mojaba y los abrió. Ya, bueno, basta. Me voy a resfriar. Apenas lo dijo, sus pies subieron unos escalones y sin detenerse comprobó que ya no se mojaba, ya que había entrado a un lugar. Shmuel se apegó a Bruno y lo miró con miedo. Bruno dice: Eres mi mejor amigo. En aquel momento, Shmuel le iba a responder, pero justo en ese momento se oyó un fuerte ruido y no lo escuchó. En ese momento se cerró la puerta metálica, nadie entendía qué pasaba, la pieza se puso a oscuras y Bruno y Shmuel seguían de la mano. No la soltó por nada del mundo. Capítulo 20, el último capítulo. Después de aquello nada se supo de los niños. Pasaron varios días y los soldados habían registrado todos los alrededores y recorriendo los pueblos cercanos con fotografías de niños. Uno de ellos encontró la ropa del niño y no la tocó. Y fue de inmediato a donde el comandante para avisarle. Este examinó el lugar y miró de derecha a izquierda, pero no logró entender qué le pasó a su hijo. Madre no regresó a Berlín tan deprisa como había pensado. Se quedó en Auschwitz varios meses esperando noticias de su hijo. Hijo mío, ¿dónde estarás? ¿Te habrás ido a Berlín? ¿Me estarás esperando en casa? Madre, ¿por qué no vamos a la casa de Berlín y nos pedimos hacer un día? Bueno, hija, vámonos. Mañana mismo nos vamos. Hasta que un día pensó que su hijo se había vuelto a su casa y se fue en busca de él, pero no estaba allí. Gretel también regresó a Berlín y pasaba mucho tiempo llorando en su habitación, pero no porque había dejado todas sus muñecas en Auschwitz, sino porque su hermano, que no lo encontraba. Mi hermanito, ¿dónde estará Bruno? ¿Por qué no regresa? Hermanito Bruno parece pronto. Padre se quedó en Auschwitz un año más y acabó ganándose la antipatía de los otros soldados, a quienes trataba sin piedad. Todas las noches se acostaba y levantaba pensando en su hijo. Un día elaboró una teoría acerca de lo que había pasado y volvió al tramo de la alambrada, donde había encontrado la ropa de su hijo.
y vio que el pequeño agujero donde se podía ver que un niño lograba pasar. Al darse cuenta de esto, se sentó en el suelo y se puso a llorar. Bruno, hijo mío, ¿por qué? Unos meses más tarde llegaron otros soldados a Auschwitz y ordenaron a padre que lo acompañara. Y él fue sin protestar, ya que no le importaba nada. Así fue como terminó la historia de Bruno y su familia. Todo esto, por supuesto, pasó hace mucho, mucho tiempo y nunca podría ocurrir hoy en día.